Bueno, buenas tardes a todas las personas que os habéis animado a compartir un ratito esta tarde con la comunidad a cielo abierto y con Katia Hueso, que tenemos la inmensa suerte de contar hoy con ella. Yo soy Silvia Corchero, de Fundación Paisaje. Nada, yo creo que la mayoría conocéis a cielo abierto, pero es por si hay alguien que todavía no nos conoce o es la primera vez que contacta con nosotros. Os doy 2 o 3 pinceladas y luego ya, si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros cuando queráis. A Cielo Abierto es una comunidad de entidades, de personas que surgió a raíz de la publicación en el 2021 del libro La Escuela a Cielo Abierto. Y bueno, la expectación de ese momento y las ganas que teníamos ya muchos y muchas, en gran parte de los que estamos aquí, de seguir impulsando una educación cercana a la naturaleza, pues nos llevó a generar esta comunidad, que es una comunidad totalmente altruista, autogestionada, flexible, abierta, donde podéis participar todas y todos. Entonces, bueno, desde entonces habréis visto o nos hemos centrado mucho en intercambiar experiencias a través de estos encuentros online que hacemos periódicamente y funcionamos con grupos de co-creación, ¿no? Grupos de co-creación que además son muy orgánicos y funcionan en función de la energía y el interés de los propios miembros que forman parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, las personas que os hayáis inscrito al encuentro, pero queráis tener luego ya una relación más cercana con la comunidad, pues tenéis la opción de sumaros a esos grupos también. Es verdad que a veces pues, la respuesta es un poco más lenta de lo que nos gustaría, porque como os decía, funcionamos de forma voluntaria, altruista y hacemos cuando podemos y como podemos. De momento, a ver si en algún momento tenemos más impulso. Y nada, el encuentro de esta tarde teníamos muchas ganas, seguramente muchas de vosotras estaríais en el encuentro que hicimos en octubre con otras referentes de las escuelas de la naturaleza, entre ellas Katia. En ese encuentro Katia tuvo un problema con la conexión y no la pudimos escuchar como nos gustaría y teníamos pendiente, ¿no? El rescatar ese momento y ya aprovechando también todo su conocimiento, pues poner un poquito el foco en la inclusión, ¿no? Que es algo que normalmente no abordamos o se aborda mucho menos de lo que deberíamos. Entonces, bueno, ¿qué deciros de Katia? Os la presento un poquito y ahora la escuchamos, que es lo que tenemos ganas, aunque la mayoría la conoceréis, pero bueno, Katia es bióloga por la Universidad de Leiden de Países Bajos. Es doctora en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona, es profesora asociada en la Universidad Pontificia de Comillas y docente habitual en muchas universidades y en muchas iniciativas. Es cofundadora de la primera escuela infantil en la naturaleza en España, que es Saltamontes, y de esa iniciativa de la que nos va a hablar hoy un poquito más, Naturaleza Inclusiva. Y bueno, la habréis visto en muchas conferencias, es consultora, es formadora y además es una escritora maravillosa que yo sepa y que tenga localizado 4 libros en concreto, aunque seguro que bueno, y aparte de todos los artículos y publicaciones, ¿no? 4 libros fundamentales para los que estamos interesados en la educación en la naturaleza, como es Somos Naturaleza, Jugar al aire libre, si no recuerdo mal, Educación en la naturaleza, que además va a ser protagonista este trimestre del Club de Lectura de la Comunidad, y La naturaleza que nos cuida. Entonces, bueno, Katia, es un placer. Yo simplemente antes de darte paso a ti y por este momento que estamos viviendo a nivel global tan complicado, quería empezar el encuentro de hoy con una frase de Wangari Maathai, que sabéis que fue Premio Nobel de la Paz, y que viene mucho al caso. A mí me parece que viene mucho al caso. Dice, la paz no es solo ausencia de guerra, es la presencia de justicia, de oportunidades y de respeto por nuestro entorno y por todos los seres humanos y los seres vivos que habitamos el entorno. Así que nada, damos paso a Katia. Muchísimas gracias, Katia. La idea es que ella nos va a hacer una exposición de qué entiende por naturaleza inclusiva, para darnos también algunas pinceladas de ideas y prácticas para llevarla a cabo. Y luego abrimos, como otras veces, ese espacio de diálogo y de debate. Así que todo tuyo, Katia.
Genial, bueno, muchísimas gracias a toda la comunidad, porque después del plantón que os di con la wifi que se fue a la porra, o sea, fue un problema de un corte de cable en la Nacional 6 que afectó a toda nuestra zona. Es decir, que no fue, bueno, fue algo pues totalmente ajeno a nuestra voluntad y por supuesto de un cierto impacto, ¿no? No fue una cosa así puntual. Pero mira, eso pues en el fondo ha sido una suerte porque me ha traído aquí a hablar de nuevo con vosotras y además hablar de un tema que a mí me apasiona, que es la inclusión y la inclusión en y a través de la naturaleza. Me ha gustado mucho la frase que has dicho porque me resuena mucho con lo que es la definición de salud, según la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud, perdón, no es ausencia de enfermedad, sino es un estado de bienestar, ¿no? Que va mucho más allá que solo no estar malo, ¿no? Es estar bien, bienestar en el sentido de estar bien. Y creo que tiene un paralelismo tremendo con la frase de Wangari Maathai, que además es muy pertinente efectivamente en estos tiempos que corren. Creo que si practicáramos más la educación en la naturaleza y la inclusión en la naturaleza, no estaríamos donde estamos. Y ciertos personajes que vemos a diario en las noticias, pues no harían lo que están haciendo, ¿no? Así que gracias por este pie que me das a empezar. Y bueno, aprovecho para saludar que veo que bastantes caras conocidas, aparte de la organización, pues otras personas que estáis por ahí. O sea que muchas gracias por el interés y por acompañarme hoy. Voy a hacer una presentación, aprovechar una presentación que preparé para unos talleres. Está en inglés, pero creo que el contenido que está en inglés es mínimo, es sobre todo imágenes y diagramas y cosas así que se explican casi por sí solos, ¿no? Así que os pido disculpas por el tema del idioma, pero me pareció quizá más interesante el mensaje que el hecho que esté en inglés, que creo que es ahora en estos tiempos que corren, todo el mundo, el que más, el que menos lo puede leer, y no es algo que nos vaya a limitar, creo, en su comprensión. Permitidme que comparta la pantalla. A ver cómo. Uy, me he salido de donde estaba y me he ido a otro sitio. Compartes. Bueno, mientras Eh, compartes, Katia, sí. pues, deciros, ¿no? Que si se os viene alguna pregunta, alguna cuestión, pues si queréis podéis ir dejándolas en el chat y luego las vamos recuperando. Mm. Sí, ya la tenéis por aquí y efectivamente yo el chat no lo veo, o sea que si veo poquitas caras aquí a mi derecha en la pantalla, o sea que si necesitáis decirme algo, pues me hacéis un aspaviento o algo o me interrumpís, Mm. Estamos porque por pendientes. supuesto si alguien necesita aclarar alguna cosa que se necesite durante la presentación, pues me interrumpís todo lo que sea necesario y bueno, vamos a rezar a los dioses de la wifi para que en este caso pues nos dejen tranquilos y podamos seguir, ¿no? Bueno, empiezo esta charla con una vista que tenemos desde donde están los niños de Saltamontes jugando y esta vista me gusta usarla como carátula de mis presentaciones, sobre todo porque empecé a usarla para las presentaciones que hacíamos a los padres. A los niños las vistas a lo mejor no les interesan tanto, ellos están más preocupados con lo tangible, con lo que pueden percibir más cerca, ¿no? Pero es evidente que a los padres estas cosas nos gustan y bueno, me parece una vista bonita de nuestra sierra, de la Sierra de Guadarrama, que es donde muchos de nosotros compartimos territorio, ¿no? Y bueno, mi biografía más o menos ya la habéis explicado, es decir, mi vínculo con Saltamontes, también con la asociación Etna, que ahora mismo está un poco durmiente, Naturaleza Inclusiva, que es la iniciativa hermana o hija, casi se podría decir, de Saltamontes, y luego algunas otras cositas que he ido haciendo por ahí representándolo con esta imagen de las vías del tren que se pierden al fondo del bosque, como diciendo, bueno, esto no es más que un camino, ¿no? En el que va uno haciendo cosas, tropezando, caminando y, bueno, pues es un camino todavía muy largo y muy estimulante también. En ese camino están los libros que ya mencionó Silvia. Esta es la serie que estoy haciendo con la editorial Plataforma. Obviamente hay alguna cosita más por ahí, pero en Plataforma pues están estos cuatro y hay un quinto que va a salir dentro de un mes, más o menos, eh, que bueno, como ya están imprimiendo la portada, la carátula, creo que ya puedo decir el título en primicia, porque ya las impresoras están, la imprenta está rodando ya. Arriesgar es lo natural. Es un poco una pedagogía del riesgo para la vida cotidiana, sería un poco el subtítulo. O sea que, bueno, complementaría un poco a todos estos, ¿no? Así que si alguien tiene interés y ganas, en la Feria del Libro de Madrid estaremos por allí
Y, bueno, si a alguien le apetece, pues ahí lo tendréis disponible. Pero bueno, no he venido a hablar de libros, he venido a hablar de inclusión en la naturaleza y esta imagen me parece muy significativa. Cuando hablamos de inclusión, pues lo primero que nos viene es personas con discapacidad. He de decir que yo esta charla la he presentado pensando en ese colectivo en concreto, cuando inclusión en realidad es algo muchísimo más amplio, ¿no? Que podríamos hablar de otros colectivos vulnerables. Estoy pensando en refugiados. Ahora he empezado a colaborar con un centro de refugiados que hay al lado de mi casa para hacer cositas en el bosque. Bueno, o sea, que es un asunto muchísimo más amplio que solo las personas con discapacidad, pero yo lo voy a centrar en eso porque primero es en donde tengo quizá un poquito más de experiencia y porque además cada colectivo tiene unas necesidades muy particulares que sería muy amplio tratar aquí, pero no quiero dejar de decir que existen y que hay que tenerlos en cuenta también. Luego, dentro de las personas con discapacidad, normalmente solemos pensar en accesibilidad física, en lo evidente, ¿no? En una silla de ruedas, si puede pasar o no por un determinado lugar, pero aquí sí que amplío el foco a otras discapacidades, a otros niveles de discapacidad que, que pueden existir. Reflexionaré también un poquito sobre el término discapacidad o persona con discapacidad, porque es un asunto peliagudo e interesante. Y y viene un poco a cuento de qué es lo que nos discapacita, ¿no? Qué es lo que nos quita la capacidad. Eso es lo que habría que preguntarse. Hay muchas discapacidades, vamos a llamarlo así, de momento. Eh, Se pueden clasificar de mil maneras, pero bueno, básicamente quizá la clasificación más sencilla sea pues las personas que tienen problemas sensoriales, ¿no? Las personas con ceguera o sordera. Están las personas que tienen a lo mejor alguna discapacidad relacionada con el aparato motriz o locomotor, ¿no? Pues, como las que van en silla de ruedas, por ejemplo. Las personas que tienen alguna discapacidad en el ámbito cognitivo, dificultades de comprensión y, bueno, otras formas de entender el mundo, vamos a decir. Eh, y luego también hay personas con a lo mejor enfermedad crónica o enfermedad temporal, que nos puede pasar a todos. Todos nos podemos poner enfermos o rompernos una pierna y entonces tendremos una discapacidad en ese momento. Quizá la discapacidad sea algo que nos une a todos en el fondo, ¿no? Porque lo somos cuando nacemos, somos totalmente dependientes de un adulto, generalmente, y lo vamos a ser casi seguro al final de la vida. O sea, que es algo que tarde o temprano todos lo vamos a vivir. Y, y bueno, pues la pregunta entonces es qué es lo que nos discapacita, ¿no? Al final. Eh, la discapacidad para mí es la unión entre una divergencia, vamos a decir, si se quiere, anatómica o fisiológica y una barrera, ¿no? Y esa barrera puede ser física, o sea, puede ser bueno, un impedimento en el terreno, vamos a decir, o puede ser algo relacionado con la sociedad, con la forma de ver la sociedad, la forma que tiene de ver pues cómo funcionamos como sociedad, como personas, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos entre nosotros como personas, cómo interactuamos con el entorno, las políticas, ¿no? También nos pueden discapacitar. Entonces, realmente lo que tenemos es una condición anatómica, fisiológica, si se quiere, que puede ser algo divergente de lo normativo, de lo estadísticamente normal, y a eso se le añade pues esa barrera que finalmente resulta en una discapacidad, nos quita la capacidad, ¿no? Entonces, claro, por eso ahí surge el debate de si una persona tiene una discapacidad o está discapacitada, pero discapacitada en el sentido que hay un agente externo que la discapacita, no porque sea su condición de discapacitada, que yo creo que ese es un matiz importante. Una cosa es, bueno, lo que solemos escuchar en la calle, no, es que fulanito es un discapacitado, ¿no? Eso para mí es una etiqueta que borra todos los demás atributos de esa persona y que creo que condiciona mucho su vida en general, su vida personal, social, íntima también, ¿no? Cómo se ve a sí misma. Y otra cosa es que entendamos que es discapacitada porque hay algo que le ha quitado, la ha eliminado esa capacidad, ¿no? O ha interpretado que sus capacidades divergentes son menores, ¿no? Tienen menor valor. Entonces esto para mí es un matiz importante. Por eso a mí, siguiendo un poco las indicaciones de plena inclusión, prefiero a veces hablar de persona con discapacidad para que entendamos que es algo
que es un atributo, bueno, como tantos otros, como que puede ser rubia, puede tener los ojos azules o puede ser alta o baja o lo que sea, ¿no? Entonces, si nosotros esa condición intrínseca que tenemos, que podamos tener una divergencia sensorial, física, fisiológica de algún tipo, si cambiamos esas barreras de tal manera que aceptemos la diversidad, pues ya lo que tenemos es inclusión. O sea, inclusión no es meter en plan sacacorchos, ¿no?, a alguien en una situación de manera forzada, como veremos, sino que lo que tenemos que hacer es eliminar ciertas normas, ciertas formas de hacer las cosas o ciertas barreras físicas para que no sea necesaria la excepción, ¿no? Sino que simplemente pues cada uno es como es y se da una inclusión espontánea, natural, que es lo que debería ser, ¿no? Imaginad, por ejemplo, que, no sé, bueno, es una tontería lo que iba a decir, pero el racismo también es una forma también de discapacitar, ¿no? Si discriminamos por color de piel o por color de pelo o por estatura, pues también estamos excluyendo, ¿no? Sería un poco, ese es un poco el razonamiento. Entonces, ya si nos centramos un poco en algo más, mucho más concreto, dejando de lado pues estas cuestiones un poco más filosóficas y que son evidentemente muy debatibles y muy discutibles, eh, ¿qué barreras puede encontrar un niño que tiene una discapacidad cuando quiere jugar en la naturaleza, ¿no? Esto ya sí que es mucho más específico de lo que nos trae aquí hoy, porque al final estamos en un contexto de educación en la naturaleza o de educación basada en la naturaleza. Y bueno, para mí la conexión con la naturaleza está basada en el modelo clásico de la comunicación. Es decir, tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos un mensaje que es lo que se transmite, un medio que es dónde se transmite y un contexto que condiciona la calidad de esa transmisión. Entonces, el emisor en este caso, bueno, lo que yo llamaría el modelo de comunicación para la educación o para la conexión con la naturaleza, el emisor en este caso es la naturaleza. La naturaleza transmite una información, no de manera intencionada o activa, pero hay una información ahí disponible, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta fotografía vemos un saltamontes, pequeño guiño. Vemos un saltamontes que tiene un color, que tiene un tamaño, tiene una forma, una textura, ¿no? Eh, Eso es lo que está emitiendo en cierto modo la naturaleza, ¿no? Y el receptor, que es quien recibe esa información, en este caso nosotros a través de una fotografía vemos un saltamontes. Pero en el caso de alguien con una discapacidad, esa información se puede distorsionar, bien porque el mensaje no es claro, bien porque el medio mmm, se dificulta, porque no tiene a lo mejor esa persona, por ejemplo, si tiene un problema de la vista, pues no va a poder ver la imagen del saltamontes, o si estamos en el campo, pues a lo mejor no escucha lo que está pasando o no lo siente o no es capaz de sacar la mano para que se le ponga encima, ¿no? Porque no la puede mover. En fin, hay aspectos del medio que pueden distorsionar la información a cómo la vemos, digamos, los que tenemos una manera de recibirla más normativa, más común, ¿no? Y luego el contexto, pues por supuesto, también puede ayudar o entorpecer. En el caso de la naturaleza, por suerte, pienso que la naturaleza ayuda, porque la naturaleza es multisensorial y además no te juzga, ¿no? No te obliga a percibirla de una determinada manera, ¿no? No hay un canal oficial, digamos que, bueno, la información te llega de mil maneras y lo mismo podemos tocar el árbol que verlo, que olerlo, y no hay ninguna manera ni mejor ni peor de hacerlo, ¿no? Entonces, esas barreras a la comunicación que puede tener una persona con discapacidad, yo las clasifico en barreras, por un lado, intrínsecas, es decir, propias de la persona, pueden ser barreras físicas, es decir, cuando tenemos un problema de accesibilidad física más tradicional, puedo llegar a la naturaleza, eso en primer lugar, puedo acceder. Están las barreras sensoriales, si no ves o no oyes o no hueles, no sé, pues eso lógicamente te va, no sé si limitar o te va a condicionar con respecto a cómo le vemos los demás. Esto es peliagudo también porque las personas que tienen a lo mejor una limitación sensorial en un aspecto, la vista, por ejemplo, pues tienen hiperdesarrollados otros sentidos que los demás no tenemos. Es decir, que eso es relativo. Es a veces simplemente otra manera de percibirlo, ¿no?
En lo cognitivo, pues pasa algo parecido. Las personas con una discapacidad cognitiva, intelectual, tiene otra manera de percibir y de sentir y de conectar con la naturaleza, pero no necesariamente es inferior, es distinta. Es una manera a lo mejor menos mediada por lugares comunes o por prejuicios, ¿no? Que podamos tener personas que a lo mejor tenemos una formación, hemos leído, hemos oído, pues tenemos muchas influencias a lo mejor que hace que precisamente puedan actuar de barrera más que de libre conexión, ¿no? Sin esos prejuicios. O sea que también eso, pues no es ni mejor ni peor, es distinto, ¿no? Y las dificultades pueden ser múltiples en el sentido que es bastante habitual que una persona con una discapacidad, sobre todo si es congénita, tenga múltiple discapacidad, ¿no? Pues al mismo tiempo tenga un problema cognitivo y físico, o sensorial y cognitivo, no sé, hay eh, mm, discapacidades múltiples que lo ponen a lo mejor un poco más difícil. Hablaremos un poquito de lo que se llama en inglés PMD, que son las discapacidades múltiples profundas, que son las personas que tienen discapacidad pues ya más, eh, bueno, pues que afecta a todo el rango, ¿no? de lo que vemos aquí. Eh, una de las maneras típicas que se tiene de resolver este tipo de problemas más intrínsecos, pues sobre todo lo que se ha trabajado es la accesibilidad. En la naturaleza hay muchísimas iniciativas, muchas asociaciones, muchas personas que ya están trabajando en facilitar el acceso físico al medio natural. Está la silla Yoelet que vemos allá arriba para escalar, está pues las tumbonas estas para meterse en el mar, las varas de guiado. Y luego el logotipo este que traigo a colación porque me gusta la transmisión, lo que transmite de acción, ¿no? De decir, bueno, yo iré en silla de ruedas, pero no quiere decir que esté aquí sentado esperando, ¿no? Yo recuerdo una salida que hice con un grupo de montaña inclusivo que me decían, no, es que hay mucha gente que nos ofrece pues acompañar con la silla Yoelet o con otro tipo de ayudas y tal. Nos ofrecen acompañarnos a la montaña, a las excursiones que hacemos de domingo. Y dice, sí, pero es que lo que no se da cuenta esa gente es que estas personas que van en la silla, que acompañan con la silla, han estado en expediciones en el Himalaya, en el Aconcagua, en sitios así. O sea, que no por ir en una silla Yolet vamos solo de domingueros, ¿no? Es decir, que esto es un tema que está ya bastante desarrollado, hay muchísima gente trabajando en ello y, bueno, no tengo tampoco mucho que añadir. Lo que sí es cierto es que todas estas ayudas, también en el contexto de la infancia y la conexión con la naturaleza, en la infancia más temprana, en un contexto más educativo, escolar incluso, pues eso quizá está menos desarrollado, porque las personas que tienen que acompañar, que suelen ser maestros o docentes, pues igual no tienen la formación o no tienen el tiempo o no tienen los recursos, ¿no? Sí he visto en Finlandia que hay muchos de estos equipamientos adaptados a la infancia más temprana, es decir, unos carritos atómicos que puede ser por la nieve, unas cosas bastante peculiares que aquí en España no las he visto. En Finlandia sí tienen eso pues, más considerado a grupos de chavales más pequeños, ¿no? ¿Cuáles son también las barreras que tenemos de cara a esas dificultades intrínsecas? Pues caemos fácilmente en la sobreprotección, en, uff, pero es que esto es peligroso, es que esto resbala, es que esto... En la evitación del riesgo, precisamente lo que hablábamos antes del libro, ¿no? Bueno, vamos a evitar el riesgo porque, claro, es muy peligroso, ¿no? Esa es la salida fácil, digamos, que tenemos. Luego, como decía antes, también la falta de recursos. Es cierto que los recursos incluyen no solo recursos económicos, materiales, sino también la formación, la disponibilidad de tiempo. Y luego hay mucho prejuicio también con que las personas con discapacidad pues, no son capaces. Que no son capaces en general, no solo capaces, discapacitados en lo suyo, vamos a decir, ¿no? Em, bueno, hay lo que se llaman facilitadores intangibles, como llamo yo, que una de las cosas que podemos también hacer es cambiar la mirada. Vamos a entender que podemos afrontar algunas de esas dificultades y a veces incluso con un buen sentido del humor, un sentido del humor sano y, bueno, pues sí, tenemos barreras, pero mira, las afrontamos y ya está, ¿no? No tiene que estar todo hecho con escuadra y cartabón y si es que el ángulo de la rampa no es el que marca la normativa, entonces no podemos ir.
No, vamos a relajarnos un poco y a tomárnoslo con un poquito de sentido del humor, como hace esta mujer aquí, ¿no? Con el carrito. Em, bueno, luego tenemos barreras de índole extrínseca, que es lo que nos impone la sociedad, lo que nos impone incluso la propia familia, las instituciones, ¿no? Una sobreprotección institucional que, bueno, que piensa que, bueno, tiene todos estos mismos prejuicios, pero a escala social, ¿no? Entonces, bueno, estas barreras, al final, mm, sumándolas un poco, lo que tenemos es la accesibilidad más o menos resuelta, eso lo hemos visto. Fijaos aquí el chico este con su padre haciendo surf. Pero hay barreras más difíciles de entender, que son las que veremos ahora, que es cuestiones como la falta de tiempo. Hablaba antes de los recursos, siendo el tiempo uno de ellos. Es evidente, hay que ser realistas, que salir a la naturaleza con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, el que sea, pues requiere más tiempo de preparación, más tiempo de organización, más tiempo de gestión en general, ¿no? De llegar al sitio, de entrar, salir del coche, de prepararse para salir, el esfuerzo que eso requiere, el esfuerzo a veces que finalmente lo que se traduce es en una necesidad de energía extra que a veces no tenemos. Porque además, sobre todo si hablamos de niños con discapacidad, ese esfuerzo y esa energía se requiere también de los acompañantes, de los padres, de los familiares, ¿no? Que ya tienen una carga añadida del propio cuidado del día a día de esos niños, porque tienen ya no solo los cuidados del día a día de hay que vestir, hay que comer, hay que ducharse, hay que tal, sino los médicos, las terapias y el agotamiento mental que supone el tener que estar siempre recibiendo consejos, siempre recibiendo órdenes, siempre recibiendo eh, indicaciones de cómo estar, de cómo hacer, de qué hacer con tu vida en general, ¿no? Eso la verdad es que es agotador y no ayuda a querer disfrutar de forma espontánea de una salida a la naturaleza. Es algo que cuesta muchísimo trabajo porque ya incluso te sientes culpable y dices, uy, esto es espontáneo, esto seguro que está mal porque es espontáneo, ¿no? Es, bueno, es una imposición institucional bastante fuerte la que tienen los padres, en este caso, o los tutores de los niños con discapacidad. Y esto es lo que yo llamo las dificultades invisibles. Estas son las que no se ven, porque todos podemos entender la discapacidad, algunas se ven mejor que otras, pero la percibimos. Bueno, sabemos que la sociedad, la familia a veces puede tener sus más y sus menos, pero estas a las que me acabo de referir, el tiempo, la energía, el agotamiento, pues esas son cosas de las que no se hablan. Nadie habla de esto, ¿no? Nadie habla de lo que supone esa carga mental que supone tomar decisiones constantemente, de adaptar cada todas las actividades que hacemos en el día a día a convertirlas en algo terapéutico, ¿no? Y convertirlas en algo útil, cuando a lo mejor lo que quieres es, ya está, relajarme, ¿no? Entonces, bueno, los activos que podíamos tener, los facilitadores intangibles en este caso, pues sería tanto tiempo como energía. O sea, dar espacio, espacio mental, espacio físico, espacio temporal, espacio en la agenda, para que estas familias que tengan niños con discapacidad puedan realmente relajarse y disfrutar. Entonces, bueno, estamos en camino a la inclusión. Esta es una pregunta que hago. Pues, bueno, no lo tengo del todo claro. Esta gráfica, seguro que habéis visto miles de variaciones sobre este mismo tema. Bueno, pues está esa gráfica donde tradicionalmente a las personas con discapacidad o a las personas diferentes, ¿no? Vemos aquí unas bolitas de colores, yo lo llamaría personas diferentes y ya está, a la norma, a la media, estaban excluidas y recluidas, ¿no? O sea, como separadas físicamente de la vida cotidiana, ¿no? Luego ya había pues una variante de esa exclusión, sería la segregación, que para mí es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que se las junta, en lugar de tenerlas a cada una oculta en un agujero, y esto es literal, esto ha sucedido hasta bien entrado el siglo XX, pues ya se les segrega, se les coloca en un lugar, se les controla y están pues eso, por decirlo así, en un lazareto, ¿no? Están apartados de la vida social. Luego está la integración, que no deja de ser una falsa segregación, es una segregación hacia adentro, pero no deja de ser algo segregado igualmente, porque de lo que se trata es de crear
un entorno donde se admita su existencia, donde se admita su presencia, pero sin que haya una conexión real entre unas personas y otras, ¿no? Sino que es algo, pues, esto lo vemos mucho en las asociaciones o en los colegios de educación especial, donde hay, sí, una integración, o las aulas, perdón, quería decir de educación especial, donde se les permite estar, pero la diferencia todavía está muy marcada y es muy clara y se resalta además esa diferencia, ¿no? La inclusión real para mí es cuando realmente todas esas bolas de colores estarían por ahí flotando y sin prestar ninguna atención, donde la discapacidad sería, digamos, una característica más de la persona. Igual que decía antes, pelo rubio, ojos azules, pues bueno, pues tiene una pierna más corta que la otra, yo qué sé, ¿no? Bueno, ahora veremos un poquito más sobre estas, cuando veamos un poco la parte práctica, volveré a, a estos globitos de colores, ¿no? Pero antes quería preguntar, y lanzo esta pregunta, si queréis a lo mejor poner algo en el chat y luego lo comentamos, si creéis que la naturaleza es inclusiva. Es un poco la pregunta que me gustaría lanzar eh, a la concurrencia, ¿no? Buena pregunta, está muy bien hacer una paradita para pensar en eso. Sí, lo voy a Pues, dejar ahí, aunque creo que las fotos hacen un poco de spoiler, pero bueno. mm, Sí. bueno, aquí los que queráis intervenir, si queréis o levantar la mano o directamente podéis abrir el micrófono, la cámara. Mm. No sé si alguien está viendo el chat y lo puede leer, porque no sé si lo puedo ver. El chat, creo que no. Sí, pero de momento nadie ha intervenido. No. Es la naturaleza inclusiva. Yo doy mi opinión, yo creo que es totalmente inclusiva, ¿no? Que está todo tan perfectamente engranado que, bueno, que somos los seres humanos quizás los que metemos ahí variables para que no lo sea entre los propios seres humanos, ¿no? Porque yo creo que entre el resto de los seres vivos eh, sí que se da esa inclusión, ¿no? Y la naturaleza es inclusiva y lo abarca todo y lo permite todo. Claro, la pregunta aquí, veréis que las imágenes están elegidas un poco es profeso, no hay una manera correcta de estar con un árbol, ¿no? Como decía antes, podemos trepar al árbol, podemos escondernos detrás de él, podemos tumbarnos debajo de él. Hay muchas maneras de conectar con un árbol, ¿no? No hay ninguna manera correcta y el árbol tampoco te va a decir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. No juzga, ¿no? La naturaleza no juzga, no te guía en ninguna dirección ni te juzga. Otra cosa es que, evidentemente, si tú haces el idiota, con perdón, eh, pues vas a tener consecuencias, pero eso no es culpa de la naturaleza, es culpa de tu falta de sentido común, vamos a decir, ¿no? Se te ocurre ir en chanclas a la montaña con nieve, pues vas a tener frío en los pies. Eso no es culpa de la nieve, eso es culpa de que no te has puesto el calzado adecuado, ¿no? Mm. Pongo un ejemplo muy de la sierra de aquí, de todas las personas que suben los fines de semana a ver la nieve y suben con ropa pues poco apropiada, vamos a decir, ¿no? Sí, bueno, hay Es una algunos cosa esto comentarios. es algo muy de Madrid, ¿eh? No sé si los que Sí, no bueno, seáis de eso. Madrid lo entenderéis bien, pero Hay algunos mensajes también en el chat. Katia dice Celia desde Sevilla. Celia, si quieres abrir el micrófono y contarlo tú, pues nos dices, ¿no? Pero dice que tratando la espontaneidad como una característica de la naturaleza, que puede ser complicado, ¿no? Y sobre todo en el caso de niños con autismo, ¿no? Que es difícil explicar la flexibilidad, ser flexible y espontáneo ujú. para lo que ocurre en el entorno natural. No, no sé si simplemente leyendo lo que has puesto, Celia, se entiende lo que quieres decir, pero eso sí, te animo si te apetece a intervenir. Es un poco... Sí, bueno, buenas tardes. En realidad lo he intentado resumir porque trabajo en una asociación de educación especial y es lo que intentamos trabajar, la inflexibilidad esta que ocurre en muchos alumnos. Y entonces, pues claro, en el caso de naturaleza estamos creando un proyecto con el huerto y tal, pero hay veces que pasan pues, cosas como que llueve de repente, o en sobre todo en Sevilla, que es muy raro, pero hemos tenido un invierno de bastante lluvia y bueno, pues hemos tenido que parar. Y entonces, pues explicarle que en un lunes, en el horario que teníamos huerto, no hay huerto, pues bueno, es lo que se dificulta. Es verdad que no,
No estoy teniendo experiencias con la naturaleza abierta, pero estoy intentando pues hacer este tipo de pequeños proyectos y de momento pues lo que he encontrado yo la dificultad. Por eso lo he Sí. comentado. Muchas gracias. Sí, bueno, voy a correr un poquito más porque me estoy dando cuenta que se me está yendo el tiempo en esta primera parte, pero en la segunda parte sí que hay algunos ejemplos, ¿no? de las dificultades o del enfoque que podemos tener con distinto tipo de discapacidad. Y efectivamente entiendo que para personas que están muy acostumbradas a esquemas más eh, marcados, vamos a decir, ¿no? Les cuesta aceptar o cuesta entender a veces, ¿no? Que las cosas no son siempre como nosotros las planeamos, ¿no? Y es un aprendizaje, pero quizá aprenderlo a través de la naturaleza es más suave a que le pase con algo a lo mejor un poco más serio o más grande, vamos a decir, ¿no? En una etapa posterior en la vida. Entonces, bueno, entender que hoy ha llovido, no podemos salir, pues es algo que frustra, que nos frustra a todos, ¿no? A lo mejor has planeado una salida, te apetece dar Sí. una vuelta y ahí no sale adelante, pues te fastidia. O sea que a ellos más, a lo mejor. Pero es una manera muy suave de ir entendiendo que la vida nos trae a veces por caminos que no hemos elegido, ¿no? Mm. Bueno, voy a ir avanzando un poquito para no. Sí, genial, Por Katy. ejemplo, aquí hay una parte de beneficios del juego en la naturaleza, que esto habréis hablado en todos vuestros encuentros, estoy segura, o sea que no voy a entrar mucho en esto, pero sí hablar o por lo menos cantar las alabanzas del juego de riesgo, ¿no? El juego de riesgo es un Sunsetter, que seguro que es una autora que seguro que conocéis, pues la velocidad, las herramientas, el juego de cachorros, las alturas, los elementos peligrosos como el agua, el fuego, la habilidad o la sensación de sentirse solo, pues todo esto son formas de juego que tienen muchísimos beneficios, que son cada vez menos habituales porque precisamente como tiene un elemento de riesgo se perciben como peligrosos, que no es lo mismo, pero se perciben así, y se limitan mucho en general, pero se limitan, perdón, mucho más si los niños que están expuestos a este juego tienen alguna discapacidad, porque se percibe como el peligro a la n potencia, ¿no? Y sin embargo, pues tiene muchos beneficios para el desarrollo, para la salud mental, para la salud física, para el desarrollo emocional, para la alegría, simplemente el jugar por el jugar, ¿no? Como decía Edmund Hillary cuando le preguntaron por qué subía al Everest, y dice, pues porque está ahí, ¿no? Pues, ¿por qué juegas a esto? Pues porque me gusta, ya está, no tengo que dar más explicaciones, ¿no? Que hablamos mucho de los beneficios y tal, pues es que me gusta y ya está, no, no tengo por qué dar más explicaciones, ¿no? Bueno, algunos aspectos a considerar antes de salir, esta imagen ya la hemos visto, pero sí que quería ya entrar un poquito más, decía antes, ¿no? La exclusión, la segregación, la integración y luego la inclusión. La exclusión la podemos percibir sobre todo cuando estamos con un grupo de niños, cuando vemos que hay niños que no juegan, que se quedan a un lado, ¿no? Que incluso observan porque no son capaces de participar o no se les deja participar y quedan aislados del juego que está teniendo lugar, digamos, en el centro de la actividad, ¿no? La segregación por lo general se traduce en que, sobre todo esto sucede mucho en lugares más formales, ¿no? En contextos educativos más formales, donde se propone otro juego a los niños que tienen discapacidad. Es decir, bueno, aquí hay unos niños jugando a lo que sea y tú, como no puedes, pues te propongo que juegues a otra cosa. Y les tienes jugando por separado, ¿no? La integración es cuando adaptamos el juego de tal manera que los niños con discapacidad puedan participar con el resto de los niños. O sea, al final lo que se hace es una versión adaptada del juego, que por lo general a los niños no les gusta nada, porque, y menos aún si estás forzando un juego que surge de manera espontánea, que surge de manera libre, ¿no? Porque dices, no, pero vamos a hacerlo de tal manera para que fulanito, que no puede hacer no sé qué, pues también pueda participar, ¿no? Entonces eso, al final estás tuneándolo de tal manera que no gusta y el juego se termina, porque en el momento que deja de gustar, ahí no juega nadie, o si juegan lo hacen de manera forzada, ¿no? Yo en este tipo de talleres muchas veces propongo a los alumnos que participan que propongan adaptaciones para todo tipo de discapacidad. Es decir, se inventen un juego, el que sea, y luego lo adapten pero para distintos tipos de discapacidad. Y al final es un ejercicio que me sirve para abrir un poco los ojos sobre esto que estoy diciendo, que al final es que es imposible adaptar un juego para todas las discapacidades.
Lo que hay que hacer a lo mejor es ver de qué manera se puede jugar aprovechando las capacidades de cada uno, pero sobre todo diseñarlo de manera que todo el mundo pueda jugar, pero no haciendo lo mismo, no necesariamente haciendo lo mismo. O sea, no es café para todos, no es bajar el nivel a un estándar que todo el mundo pueda practicar, sino simplemente diseñar un juego que permita a todos jugar de una manera o de otra. Y sobre todo al final muchas veces también es dejar que surja eso de manera espontánea, ¿no? Pero quizá en un inicio, dada la sociedad en la que vivimos y que por desgracia o por suerte, no sé, no solo estamos en la escuela, sino que también estamos en la sociedad, estamos con la familia, estamos con otras personas, pues es muy difícil que los niños de forma espontánea incluyan. Y esto suena muy duro, pero en mi experiencia, desde luego, es así. O sea, a veces sucede, ¿no? Que hay una inclusión natural con alguna persona en concreto, pero por lo general, en cuanto hay una persona diferente, acaba siendo excluida, además de forma bastante clara, porque los niños en eso no tienen prejuicios, no tienen tabúes, ¿no? Entonces, bueno, al principio pues sí que habría que ayudar con un diseño, pero en lugar de adaptar, es diseñar desde cero para todos, ¿no? Creo que esa es la palabra clave para mí. ¿Qué podemos aprender entonces del juego espontáneo en la naturaleza para precisamente que se pueda dar este diseño más universal, ¿no? O sea, en lugar de diseño universal de aprendizaje, podríamos hablar de diseño universal del juego, pero bueno. Bueno, los juegos tradicionales, por lo general, los juegos que conocemos todos, de, no sé, la gallinita ciega, el juego de las sillas musicales, no sé, pongo un par de ejemplos, suelen ser juegos dirigidos, es decir, hay un diseño previo que hay que seguir, suelen ser jerárquicos y competitivos, están muy basados en el movimiento o en lo cognitivo, con lo cual las personas que tengan dificultades en estos ámbitos lo van a tener más difícil, y además están orientados a un gol, a un objetivo que es ganar, ¿no? Yo le tengo particular aversión al juego de las sillas musicales porque además de cumplir con todo esto, es un juego en el que vamos eliminando a las personas, con lo cual vamos resaltando al perdedor. Es decir, en otros juegos resalta al ganador y el resto, bueno, pues pasan más o menos desaparecidos. Pero es que en este caso nos ensañamos con el perdedor, ¿no? Cada vez que queda una silla fuera, hay una persona que pierde y se le señala con el dedo, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo para mí de un juego tradicional que, bueno, que es como es y además es universal porque se juega en todas partes, pero tiene un poco estas características. Entonces, en el juego espontáneo o en el juego libre en la naturaleza, surge de manera mucho más espontánea, mucho más orgánica. Eh, Hay libertad a la hora de elegir con quién, con qué, cuándo, cómo, dónde. O sea, puedes hacer todas las variantes que tú quieras. Con lo cual son los propios niños también que a veces adaptan el juego a lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, no es lo mismo eso, jugar al fútbol que jugar con una pelota, ¿no? Para que me entendáis, o jugar al fútbol tiene sus reglas. Jugar con una pelota, pues hacer lo que te dé la gana con la pelota, ¿no? Entonces es mucho más horizontal, es cooperativo porque nos interesa, no lo hacemos por altruismo, lo hacemos por interés. O sea, si yo quiero que mis amigos jueguen conmigo, pues tendré que llegar a un acuerdo con ellos, tendré que, pues eso, que encontrar algo que nos guste a todos, ¿no? En este caso, este tipo de juegos están muy basados en el movimiento, pero quizá un poquito más en lo sensorial, no tanto en lo cognitivo. Y sobre todo lo que interesa es el proceso. Lo que disfrutamos es desde el momento que nos juntamos hasta el momento que terminamos, ¿no? La parte de jugar es la menor. Está todo ese proceso anterior de con quién, a qué, dónde nos ponemos y cuáles son las reglas y todo ese diseño tan complejo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, si quisiéramos transformar eso en juego inclusivo en la naturaleza, pues a lo mejor hay que tunear un poquito para que no se dé esa exclusión a veces espontánea que sucede porque vivimos en una sociedad que es por naturaleza excluyente y por tanto facilitemos que sea inclusiva, que sea cooperativo, o sea, mantener un poco ese espíritu cooperativo del juego, pero vigilando que, que haya inclusión, ¿no? O sea, que nadie se quede fuera. Puede estar basado en el movimiento y en lo sensorial, lo que pasa es que habrá quien se mueva de una manera y quien se mueva de otra, pero desde luego lo que va a estar es orientado al proceso también, que es lo importante, ¿no? Que la inclusión suceda desde el momento cero,
bueno, vamos a diseñarlo y luego ya cuando esté terminado de diseñar participas. No, o sea, esa participación está desde el inicio, ¿no? Bueno, algunas ideas que podríamos pensar, estas son ideas ya muy concretas, vaya. ¿Qué juegos podríamos pensar para personas que tienen dificultades sensoriales, ¿no? Bueno, todos conocemos, he cogido ejemplos de juegos muy conocidos, como el Twister, por ejemplo, y los he tuneado no solo para hacerlos en la naturaleza, sino además hacerlos de forma inclusiva en la naturaleza. Por ejemplo, imaginad que esparcimos unos materiales por el suelo, pues unas piñas, unas piedras, unos tal, y le pides pues mediante un sistema de dados o como lo queramos diseñar, similar al Twister original, pues cómo colocarnos de tal manera que toquemos los distintos elementos haciendo las posturas estas tan características del twister, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando la motricidad, la cooperación, porque podemos ayudarnos los unos a los otros. A lo mejor, pues una persona que no ve puede ser ayudada por alguien que le guía, ¿no? La mano, le mueve. Eh, o puedes dar indicaciones verbales, más a la izquierda, más a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estás trabajando la cooperación, por supuesto la atención, porque tienes que prestar atención a lo que te están diciendo y por tanto también el lenguaje. La precisión en el lenguaje pues va a ayudar mucho en este juego, ¿no? El teléfono estropeado, pues en lugar de jugar al clásico mensaje que va pasando de boca a oreja, boca a oreja, boca a oreja, podemos hacer estaciones intermedias para una persona que a lo mejor tiene problemas de sordera o de expresión oral y lo hace a través de un dibujo, por ejemplo, o colocando unas figuras o por señas, no sé. Se pueden utilizar distintos lenguajes a medida que avanzamos en esa cadena de transmisión y ver luego que llega al final, ¿no? O sea que no solo tiene por qué ser el lenguaje verbal. Entonces aquí estamos trabajando pues también psicomotricidad fina, la fantasía, claro, hay que imaginar cómo transmitir ese mensaje, la atención, por supuesto, el lenguaje. Y luego el famoso del lazarillo, creo que no tengo ni que explicarlo, ¿no? Es un juego que se hace mucho en el contexto de actividades en la naturaleza, de ir con los ojos tapados y invitar a la persona que va con los ojos tapados a descubrir la naturaleza. Ahí para mí quizá el valor más importante es la confianza en la pareja, en el compañero. Pero bueno, también hay un aspecto sensorial muy amplio que al no tener la vista predominando tanto, pues podemos escuchar, podemos tocar, podemos oler, incluso probar con con la boca si nos atrevemos, ¿no? La atención, la concentración son otros aspectos que se trabajan. Bueno, para problemas de movilidad, un juego muy divertido puede ser jugar a que el suelo es lava. Entonces, trabajar en equipo de tal manera que el equipo ayuda a una persona a no pisar el suelo, ¿no? A llevarla a caballito o llevarla en alza. Bueno. Con lo cual, claro, aquí tenemos que confiar en el equipo, tenemos que trabajar la motricidad gruesa, la cooperación, la fuerza, claro, porque, oye, levantar a una persona, pues los mandalas, un clásico también, pues entre todos ir buscando elementos y colocándolos. Entonces, bueno, motricidad fina, claro, cooperación, fantasía, sentido de la belleza, que me parece también algo interesante, el cómo pues, podemos ir poniéndonos de acuerdo en cómo colocar las cosas. Entonces, a lo mejor el que se pueda desplazar más se puede alejar y buscar materiales, el que a lo mejor no se pueda desplazar tanto los coloca. Todo esto lo debo decir con todas las precauciones porque hay veces que las personas que tienen dificultades para hacer algo les solemos asignar un rol que a nosotros nos parece que le puede resultar más fácil. Con el ejemplo que acabo de poner, ¿no? Imaginad una persona que va en silla de ruedas, que está en el bosque, y dice, bueno, tú como vas en silla de ruedas te quedas aquí colocando el mandala y yo mientras me voy a buscar las piezas. Pues es que a lo mejor le apetece también afrontar ese desafío, ¿no? De ir a por las piezas para el mandala. O sea, que no necesariamente por el hecho de que nosotros como adultos percibamos que tiene una dificultad, le vayamos a poner las cosas más fáciles. Esto, por eso decía antes que era muy importante la participación en el diseño, porque a lo mejor a esa persona le apetece ese desafío de meterse, adentrarse más en el bosque a por los materiales, aunque a priori lo tenga más difícil que alguien que no tiene esa dificultad, ¿no? O sea que eso también debemos tener un cierto cuidado a la hora de no asignar roles de forma automática, ¿no? Bueno, el tercero, los bolos forestales, no sé cómo llamarlos exactamente. Esto es un juego finlandés, de hecho,
pero bueno, hay variantes de este mismo juego y son, por lo general son dos troncos cortados al efecto. O sea, en principio es un juego que ya está preparado, que se colocan uno encima de otro y desde lejos tiras un palo o una piedra o algo así, tienes que derribarlos, ¿no? Pero bueno, esto lo podemos hacer con piñas, lo puedes hacer con, bueno, con objetos, elementos naturales que puedas encontrar, pues una piña encima de otra o palos, aunque sean irregulares. Y esto consiste en, pues eso, en derribar. El que más derriba, pues más pues gana, ¿no? Pero también puede ser cooperativo. Vamos a ver cuánto tardamos en derribarlo entre todos. No sé, hay muchas. A mí me gustan las variantes de los juegos tradicionales que se conviertan en inclusivas y cooperativas, las dos cosas, ¿no? Que además suele ir de la mano, por lo general. Es decir, que en lugar de competir, lo que haces es ayudar, cooperar, a ver si entre todos conseguimos algo, ¿no? Hay un elemento competitivo, pero con uno mismo, no con los demás, ¿no? Bueno, más cositas para problemas cognitivos, gente que tenga a lo mejor dificultades cognitivas, pues juegos a lo mejor desde el punto de vista de las instrucciones un poquito más sencillos, pero que también nos ayudan a conectar con la naturaleza. Por ejemplo, las cuatro esquinitas de toda la vida, pues a mí me gusta una variante que uso mucho, que es buscar cuatro árboles que estén más o menos equidistantes y cada uno representa una estación del año. Y entonces alguien dice una frase o una palabra que tiene que ver con la estación del año. Nieve, flores, hojas marrones, no sé, o podemos complicarlo y decir frases más largas y más complicadas, o refranes, o lo que cada uno quiera. Y entonces en el momento que esa persona dice la frase, todos van corriendo hacia ese árbol, hacia el árbol que representa esa estación. Y así puedes seguir hasta que te caes muerto, vamos, porque no tiene fin el juego, ¿no? Pues ahí trabaja la atención, la ecoalfabetización, el idioma, o sea, el lenguaje, los reflejos. También puede ser cooperativo en el sentido, venga, vamos todos juntos o vamos de la mano, rodeamos el árbol, todas las variantes que queráis pensar, ¿no? Voy un poco corriendo porque veo que ya son las 6 casi. La caja de sorpresas, por ejemplo, un equipo busca materiales naturales, los mete en una caja y el otro equipo tiene que adivinar qué es lo que hay ahí. Claro, esto que parece muy sencillo para personas con problemas cognitivos, es todo un desafío, ¿no? Meter la mano en una caja y encontrarse con cosas desconocidas y tratar de adivinar lo que es, pues es excitante, ¿no? Es emocionante. Pues bueno, la atención, la confianza también, a ver qué me han metido aquí, ¿no? El ser capaces de describir qué es lo que están tocando, es redondo, es cuadrado, es áspero, es la fantasía para tratar de imaginar lo que es. Bueno, y ya finalmente pues la bruja de colores, que es una persona que hace de bruja y dice un color. Entonces todos tienen que buscar algo que tenga ese color, ¿no? Y bueno, pues igual cooperativo, competitivo, como lo queráis hacer. Y trabaja pues, la atención, el uso del lenguaje, la motricidad también, porque te tienes que desplazar para buscar aquello, los reflejos. Bueno, son juegos simpáticos que los podemos transformar en más o menos competitivo, en más o menos complejo. Todos son escalables. Si os fijáis, lo podemos hacer más fácil o más difícil. Ahora estoy pensando en niños de distintas edades, por ejemplo, ¿no? Que tengan a lo mejor más facilidad o menos para hacer ciertas cosas. O sea que estos juegos son abiertos, escalables, transformables en cooperativo o competitivo, para distintas situaciones. Son ejemplos, ¿no? Que se me han ocurrido y, por supuesto, debatibles a partir de vuestra experiencia también. Me podéis discutir, oye, esto no funciona, esto es imposible, o bueno, pues ojalá que sí y que sirva. Y luego ahí también cuando tenemos múltiples discapacidades representadas en un grupo, pues hay cosas que realmente son muy atractivas porque son muy abiertas y muy sensoriales en cierto modo, ¿no? Pues las famosas cocinas de barro que sirven para guarrear todo lo que queramos, las paredes musicales que, bueno, musical, no sé si es, pero por lo menos te diviertes un rato dando ahí porrazos a distintos objetos, búsquedas del tesoro, construir fuertes, ¿no? Que eso lo podemos hacer también con distintas capacidades puestas en escena, representar una obra de teatro en la naturaleza, incluso hacer un escape room en la naturaleza. Esto sería a lo mejor para chavales un poco más mayores. Bueno, hay muchas variantes que son aplicables a equipos, vamos a llamarlo multidisciplinares, ¿no? Donde hay distintas habilidades en el equipo.
Y luego me gustaría decir alguna palabra sobre chicos o niños con discapacidad profunda múltiple, creo que se llama así en español. La parte intelectual en español creo que no la decimos. Y aquí, claro, aquí ya estamos trabajando con un colectivo más complejo, porque estamos hablando de personas muy dependientes que a lo mejor no tienen autonomía ni siquiera para moverse, para desplazarse o para manifestar lo que les gusta o lo que no les gusta. Y esto es complejo porque cuando he hecho ejercicios sobre este colectivo, este tipo de situaciones, ¿no? Donde ya tenemos a una persona claramente con una discapacidad compleja, eh, la tendencia es a que el acompañante tienda a sobreestimular a esa persona. Es decir, bueno, estoy en la naturaleza, pues voy a ofrecerle cosas, voy a traerle cosas para que toque, para que huela, para que escuche, para que sienta, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de que la actitud quizá más sana y más sensata, al menos de principio, es esta que sale en el cartel. Veis que me gustan los trenes, porque hay otra foto de vías, pero es que el cartel me parece muy, muy eh, acertado, ¿no? Que es para, mira y escucha. Y luego ya actúa, si quieres, ¿no? Pero primero para y mira a la persona, mira a ver cómo está, si está cómoda, si tiene frío, si tiene calor, si está relajada, si tiene una expresión alerta o si tiene una expresión más aletargada. Bueno, intenta conectar con esa persona primero antes de tener una estrategia de qué hacer con ella, ¿no? Escucha, ¿no? Escucha un poco lo que te está transmitiendo esta persona y habrá personas que a lo mejor estén a gusto así y no hace falta sobreestimularlas, es simplemente estar con ella por si necesita algo, pero ya. Y a lo mejor otra persona pues sí tiene expresión aburrida, expresión de que, bueno, dame algo porque me aburro, ¿no? Mm, Bueno, pues esto yo creo que es una habilidad que lógicamente se irá desarrollando a medida que conocemos mejor a esa persona a la que estamos acompañando. Podemos también apoyarnos en lo que nos dicen sus cuidadores, lo que nos dicen las personas que la conocen. Pero mi recomendación es primero, mira, escucha, ¿no? No, no actúes de inmediato, que eso es una tentación en la que es fácil caer, ¿no? Al final, los sentidos que tenemos, que son, bueno, según los autores podemos hablar de 5, de 7, de alguno más, pues a través de los sentidos siempre tenemos alguno activo. Es raro que una persona no tenga ningún sentido funcional, ¿no? Siempre va a haber alguno. Entonces, bueno, pues vamos a ver por dónde le puede llegar esa estimulación. Puede ser por la vista, por el oído, bueno, los clásicos 5 de toda la vida, pero también por el movimiento, por ejemplo, el balancearse en una hamaca. Eso es algo tan sencillo y al mismo tiempo tan agradable y estimulante, ¿no? Trabajar el sentido del equilibrio, por ejemplo, o la interocepción, el sentirme yo a mí mismo, el conocerme, el sentir las sensaciones por dentro, ¿no? Bueno, cosas como sentir el viento, oler las flores, escuchar los pájaros, ¿no? Son cosas que a lo mejor son muy sencillas y dices, ¿esto qué valor tiene? Pero para una persona en esa situación de dependencia ya es muy estimulante, ¿no? Está acostumbrada a estar en un interior, en un entorno muy controlado y sentir todo eso ya es muy enriquecedor. Bueno, quería mostrar ya para ir terminando, os lo muestro así muy rápido, por si queréis explorarlos, los menciono nada más. Casos de estudio que pueden ser interesantes, el proyecto Naturaleza Inclusiva que hicimos nosotros. Eh, es un proyecto que está dirigido a familias que tienen niños con discapacidad, a los que se les permite practicar juego libre en un entorno no preparado, pero sí acompañado. Acompañado en el sentido de que hay personas que están, como veis en la imagen, un paso atrás, observando. Pues esta persona está muy cerca, como podéis ver, porque los niños están junto a un río. Entonces es muy fácil que puedan, a lo mejor sin querer, meter el pie en el agua y mojarse, ¿no? Pero los voluntarios que trabajaron en este proyecto tenían la consigna de, estás un paso atrás, intervienes, pero no interfieres, ¿no? Intervienes solo si es necesario. Y los niños, por lo demás, pues eran niños de todas las edades, de 0 a 18 años, con cualquier tipo de discapacidad y cualquier grado de severidad. Es decir, que lo mismo había una persona con Down, que una persona con autismo, que personas con algo más leve, personas con algo más severo. Ahí había una mezcla. Y estaban los hermanos también, muy importante. Los hermanos participaban de esta actividad. Es una actividad de ocio, creo que eso no lo he dicho, de pasar una mañana en el campo
Y estaban los hermanos de estos niños y claro, entre ellos también se encontraban. Dicen, ah, a ti también te pasa esto en casa, joder, tal. O sea, era una oportunidad para los hermanos sanos, entre comillas, de encontrarse también y de entenderse, ¿no? Que ese espacio también a los hermanos de los niños con discapacidad se les suele olvidar bastante. Bueno, esta es una iniciativa Therapy and Mountain terapéutica en este caso, mientras que la otra era de ocio, no tenía fin terapéutico, aunque hubiera un efecto terapéutico, pero no era la finalidad. En este caso sí. Esto es un centro de ocio, perdón, de terapia ocupacional en Villalba, en la Sierra de Guadarrama, también en Madrid, que hace salidas con los niños y les plantea retos adecuados a lo que necesitan, ¿no? Puede ser tan tonto como subir a una roca o llevar pues, una cuerda de guiado o, bueno, cosas a priori muy sencillitas, pero que para ellos ya son un desafío. Pero partiendo de la base que no son cosas que no puedan hacer, que a lo mejor con ese afán de sobreprotección directamente no salen, ¿no? Entonces ahí salen, se les plantean retos. La persona que lleva este proyecto es himalayista, o sea que algo de montaña ya sabe, y además es terapeuta ocupacional, o sea que tiene la combinación perfecta en ese sentido. Y bueno, ella en su centro de terapia también tiene dentro del centro, en el interior, donde hace las terapias así más cortas que suele ofrecer entre semana, pues tiene un pequeño rocódromo, tiene obstáculos, tiene material de montaña como una tienda, una cocina, para que los niños, en lugar de estar practicando psicomotricidad fina con materiales neutros, pues practican montando una cocina o montando una tienda de campaña, ¿no? Que es mucho más funcional y mucho más lógico, de alguna manera. Bueno, esto es un vídeo, en realidad, lo que quiero mostrar aquí, de unas sesiones en el bosque de Forest School en Reino Unido, o sea, que son sesiones de ocio y juego en el bosque, en la naturaleza en este caso, a los que se va de forma habitual, son sesiones regulares. Y este vídeo en concreto, como vais a tener la presentación seguramente, o por lo menos tenéis acceso a esta información, pues este vídeo está grabado por los propios chicos con autismo. Entonces es muy divertido porque es un poco ecléctico, ¿no? El vídeo es muy diferente a como acostumbramos a ver un vídeo pues, armado según los cánones, digamos. Muy Y largo, muestra Katia. Katia, es muy el largo. vídeo. Es Sí. larguito, sí, sí, sí. Igual dura media hora o así. Vale. Sí. Pues Pero bueno, os lo recomiendo, sí. Si no, pues eso, sí, os no puedo sé. mandar los enlaces por fuera después. Claro, no era por poner sino el enlace aquí en el chat, pero claro, con la Ujú. presentación no sé si tú tienes acceso al chat, si lo puedes copiar, pegar o No, pero bueno, os lo copio después, no luego, pasa nada. luego, Sí. luego Ahora cuando lo... termine la presentación lo corto y lo pego, ya está. Sí, sí. Eso es, fenomenal. Y bueno, ya simplemente para terminar, pues, ¿qué hace falta para salir? ¿No? Al final, tenemos que tener en cuenta, pues, la comodidad, claro. Estamos hablando además, sobre todo en personas que tienen movilidad reducida, tener en cuenta el frío que pueda pasar. Bueno, pues hay que tener en cuenta las circunstancias de cada uno, ¿no? Pues una persona que va en silla de ruedas va a pasar más frío que una persona que se mueve, ¿no? Tener en cuenta ser consciente del tiempo. Me gusta esta palabra timefulness en inglés porque es ser consciente del tiempo. Es decir, lo que decía antes, para todo hace falta más tiempo cuando tenemos una discapacidad de por medio, ¿no? Simplemente subir y bajar de un coche ya lleva más tiempo. Pues vamos a tomárnoslo, aunque solo sea para ir a la esquina. No vamos a pretender, a tener grandes ambiciones porque eso lo único que va a hacer es frustrarnos, ¿no? Entender los límites de lo que somos capaces de hacer y aceptarlos y ya está. Y si lo único que podemos hacer es ir al parque que hay a la vuelta de la esquina, pues vamos ahí, ¿no? Pero también al mismo tiempo entender que todo riesgo lleva un beneficio. Es decir, que esos juegos de riesgo de Sunsetter tienen beneficios. No es solo un potencial para que suceda un accidente, que no tiene por qué, sino que es qué beneficio me da el jugar en la naturaleza, qué beneficio me da asumir determinados riesgos, ¿no? Aunque tenga discapacidad. Eso da igual. La cooperación como valor, vamos a apoyarnos, ayudarnos los unos a los otros, la empatía, pues la escucha, la atención, la aceptación de uno mismo, de los demás, ¿no? Todo esto son cuestiones que conviene tener muy presentes antes de salir, ¿no? Y ya con esto, pues sí que quiero dejar el ratito que todavía nos queda para un poquito de debate y lo quiero ilustrar con esta viñeta simpática que me encontré hace algún tiempo.
Y bueno, por mi parte, pues muchísimas gracias por la escucha. Bonito. Muchas gracias, Katia. La verdad es que Nada. son tantas las cosas en las que hay que pensar y reflexionar, ¿no? Pero bueno, Mm, a veces yo siento que es también como volver a lo más sencillo, ¿no? Y sobre todo yo me quedo con mucho con lo que has dicho cuando has hablado de las múltiples discapacidades, ¿no? De pararnos a mirar y a escuchar y a sentir qué es lo que está pasando, ¿no? Antes de actuar, que a veces eso, además los que mm, acompañamos, ¿no? A veces como que tienes esa inquietud de que tienes que proponer, que tienes que hacer y a veces es tan sencillo sí. como dejar que las cosas ocurran y dejar el espacio y el tiempo, ¿no? Para poder Sí. sentir y para poder percibir también como acompañantes de verdad qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y además aceptar que si no salen bien, no pasa nada, ¿no? Como decía la compañera antes con la lluvia, decir, "Puf, qué fastidio, no podemos salir". Bueno, eso es parte del aprendizaje y del beneficio que obtenemos, ¿no? El entender que no siempre se puede, que no siempre saldrá bien, que un día nos mojaremos, que nos enfadaremos, que eso pasa y no es grave, ¿no? Yo creo que, bueno, son aprendizajes. La próxima vez a lo mejor me toca acordar de hacerlo de otra manera, ¿no? Pero, pero de todo se saca algo, yo creo. Genial, pues yo creo que podemos abrir el turno de preguntas, si os parece, por mantener un poquito de orden. Ahí en el Zoom sabéis que tenéis la opción de levantar la manita, si os parece lo hacemos así. Y si no, bueno, pues vamos abriendo los micrófonos también y vamos interviniendo como sintamos, pero bueno. Aquí iba a ver si en el chat había algo así en concreto que pudiéramos, pero bueno, ¿hay alguna intervención? Yo creo que las personas que habéis escrito en el chat, si os parece y queréis compartir algo, pues directamente abrir los micrófonos y lo compartimos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, Pablo de SEO nos dice que a veces es difícil, ¿no? Cuando tienes eso, un tipo de actividades, entiendo que vas por ahí, Pablo, que ya lo tienes como organizado y el poder, que es difícil abrirlo, ¿no? Para abarcar todas las posibles personas que puedan Sí, estar, ¿no? sí, Sí, justamente, cuéntanoslo tú, Pablo, sí. sí, justamente, bueno, primero daros las gracias por por este evento que está genial y a Katia por la charla que me ha permitido también conocer mucho más de la parte de inclusión que yo vengo de la educación ambiental y esta parte ahora la estamos intentando introducir mucho más en SEO. Tenemos incluso un área de salud, bienestar e inclusión que trabaja mi compañera Laura Benítez, que creo que conocéis alguna. Sí, sí. Y entonces llevo la parte de educación ambiental, pero sí que estamos los dos siempre trabajando a ver un poquito cómo podemos en ya las actividades que llevamos a cabo hacerlas más inclusivas, ¿no? Entonces me ha parecido súper interesante la distinción que has hecho, Katia, entre integración e inclusión, porque al final muchas de las actividades que hacemos es muy difícil hacerlas inclusivas, dado porque, no sé, se me ocurre que es una actividad de una ruta para ver aves en un lago que está a 3 kilómetros del sitio donde aparcas. Obviamente eso es muy difícil hacerlo inclusivo. Sí. Es muy difícil. Yo creo que mientras uno sea consciente de dónde está, tampoco es malo, ¿no? Quiere decir que, oye, es que hay cosas hay dificultades que existen, o sea, no podemos obviarlas, no podemos pretender que todo es maravilloso, ¿no? Y entonces ahí es verdad que a veces pues tendrás que preparar algo específico para un colectivo concreto, no pasa nada por eso, pero yo creo que es importante saber que, bueno, ahí estás haciendo una actividad que integra, que incluso podemos llegar a pensar en la segregación como algo que en un momento dado puede ser útil, ¿no? Pero yo creo que, bueno, vamos a intentar llamarlo por lo menos por su nombre, ¿no? Y saber dónde estamos en cada momento. Entonces, yo esto lo veo mucho en el ámbito educativo formal, digamos, cuando se habla de la inclusión, ¿no? Cuando tienes un alumno con necesidades especiales en un aula y le sacan para las sesiones, yo qué sé, de matemáticas, que suelen ser las que se acaban atragantando, ¿no? Yo creo que cuando los colegios hablan de inclusión, lo que quieren decir es integración y gracias, porque solo se integra aquel que es capaz de mimetizarse con el entorno, ¿no? Que se mimetiza con el resto de los alumnos, que funciona, que esto suele ser más a lo mejor alguien que va en silla de ruedas, que es perfectamente su nivel cognitivo, digamos que está a la par que sus compañeros, entonces no llama la atención por eso y participa, pero el que tiene a lo mejor una discapacidad más de tipo cognitivo,
ese suele sufrir más porque le suelen discriminar, ¿no? Entonces, ese no está incluido, está, si acaso, integrado y además de una manera muy forzada por parte de los adultos, pero los compañeros le suelen dejar bastante de lado, ¿no? Esta es la experiencia que yo he podido observar en centros educativos, concretamente. Sí, 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 Mm, eso es. Incluso en la educación ambiental no formal, como esta que digo, de actividades de ocio que se hace con distintos mm, públicos, pues es lo que ocurre. Entonces, claro, he visto como de repente el porqué, ¿no? De cuando lo has explicado y mm. me ha resultado muy, muy ilustrativo y te agradezco esa explicación, la verdad. Muchas gracias. Saludos a Laura, por cierto. De tu parte, claro. Sí. Mm. Bueno, a ver qué más queréis Estoy compartir. pasando los enlaces mientras por aquí, ¿eh? Y yo, Hola, sí, perdón. sí, dale, Sí, dale. es que no encuentro la manita para levantarla por aquí. Sí, sí, La vale, levanto yo así proceduralmente. Bueno, quería compartir algunas experiencias que desde el grupo de juegos se están dando con niños con, bueno, sí es a nivel más cognitivo, con autismo, ciertos niveles de autismo, no muy grave, pero sí se notan y con TDA, con TDAH, y resulta de que como en los grupos de juegos que estamos realizando también hay mucha diferencia a nivel de edad, son grupos entre 3 4 a 11 años en el mismo grupo, es muy heterogéneo. Ya de por sí, en cuanto a edad, se dan diferencias bastante, o sea, no hay discapacidad en Mm, muchos casos, pero sí los mayores incapacitan a los pequeños. Entonces, desde ahí está muy trabajado este aspecto, ¿vale? De que haya esa inclusión en la edad y que todos, bueno, sean libres, ¿no? De cuando le apetece al mayor jugar a una cosa, que no le apetece que esté el pequeño ahí interviniendo continuamente y reventando, pero sí han aprendido a tener esa paciencia, a tener la mirada de una persona que tiene menos experiencia y que, bueno, no siempre el mayor tiene que estar con la paciencia y enseñando, pero sí a lo mejor de darle otras funciones dentro del juego. Ya sabe cómo maniobrar, decir, bueno, este que viene a tal, pues le voy a decir que me vaya a recoger palitos. Y que de esa manera podemos hacer. Entonces son herramientas entonces yo veo desde ahí una parte en la que con los niños que recientemente, desde el año pasado ya tenemos con autismo, también está sucediendo de manera natural. Han visto en ellos pues también otras posibilidades, es decir, dentro del juego. O sea, son niños que en este caso pues tienen un interés, sobre todo uno tiene muchísimo interés por los insectos, porque ese autismo le ha dado ese foco con los insectos y solo quiere estar con los insectos, también muchas, pero cuando juega con el grupo, que pues el grupo ha aprendido, o sea, le trae insectos. Es más, cuando encuentra un insecto le dice, Gael! Perdón, estoy hablando del nombre, no tenía que haberlo pronunciado, pero bueno, como lo veo algo maravilloso, y se lo enseñan y van y juegan con él en su juego. Entonces, creo que dentro de todo esto es más hacerlo cooperativo, es decir, si hay una dificultad dentro de una salida, dentro de una ruta, dentro de a lo mejor habrá lugares que no tanto, ¿no? Pero si es ir a ver aves en una laguna que está a 1 kilómetro, pues quizás hacer al grupo partícipe de romper esas barreras también y generar posibilidades donde eso no sea una incapacidad, sino una posibilidad de aprender también, ¿no? Y de crecer como seres humanos, que eso es lo que sucede en la naturaleza. Entonces, es vernos naturaleza, es ver las posibilidades que cuando creamos una jornada donde hay niños, niñas, personas con discapacidad, el grupo sea consciente de ello y pueda generar y posibilitar que esa jornada pues sea productiva, ¿no? O de aquello que buscamos, ¿no? No tiene por qué ser solo ver aves, esa jornada puede ser mucho más nutritiva viendo aves y generando otras experiencias. Es ver lo que nos puede enriquecer estas personas también. Pero tú Desde lo que fíjate, podemos, sí. tú fíjate, Rocío, lo que tú estás diciendo. Hay un componente muy importante del entrenamiento previo que ha habido en un grupo multiedad, ¿no? Un grupo que está acostumbrado a diferencias de capacidad, ¿no? Ujú. Cuando tú tienes un grupo con distintas edades, que es muy habitual en las escuelas en la naturaleza o en las sesiones de escuela bosque
incluso en escuelas rurales, ¿no? Que hay distintas edades, ya esos niños ya tienen un entrenamiento brutal en entender que no todo el mundo tiene la misma capacidad, que no todo el mundo tiene por qué hacer lo mismo, que no todo el mundo llega al mismo sitio. Los mayores tienen que adquirir esa paciencia, esa compasión, a lo mejor, por los más pequeños. Los más pequeños se reflejan en los mayores, les siguen como ejemplo, pero no están calibrándose la edad. Dicen, tú tienes 4, tú tienes 3, tú tienes 6, ¿no? Sino que surge de esa manera. Entonces, en el momento que hay una persona con capacidades diferentes, tenga la edad que tenga, pues es lo normal. Es que es la diversidad, es la biodiversidad también. En la naturaleza también hay pájaros que vuelan más alto y otros que vuelan más torpe, ¿no? Yo creo que en ese sentido la naturaleza es una gran maestra también, ¿no? En el sentido que la biodiversidad es cada una de su padre y de su madre, digamos. Sí, Muy yo he bien. confiado mucho en la naturaleza siempre y he pensado que siempre todo se templa ahí. O sea, quiero decir, la paciencia es mayor en la naturaleza, entonces he confiado en que todo era cuestión de tiempo y de dar y de generar oportunidades, de que sucedan las cosas, de no querer que de pronto el grupo en un trimestre, no, pues esto está sucediendo después de 4 años y Claro. con diferentes niños que han entrado y saliendo y ahora otro grupo nuevo. Entonces, incluso es como lo que hemos estado, lo que has tú anunciado, ¿no? Lo importante que es tener esos tiempos, el timefulness, ¿no? El timefulness, o sea, Sí. es esperar también, saber esperar, porque también desde una espera sin objetivos también creas, yo creo que aparecen las ideas y las oportunidades. O sea, ves oportunidades cuando no, cuando te liberas de esos objetivos, cuando no tienes prisa en que sucedan las cosas, ves oportunidades en lo que está sucediendo. Es lo que me ha pasado a mí con un grupo heterogéneo que al principio me daba muchísimo vértigo, porque empezó por 4 a 7 y de pronto hubo uno de 11 que quería entrar. Digo, a ver cómo hacemos esto. Pero, ¿por qué no? Si lo que Yo quieres creo es estar en la que, naturaleza, claro, ¿no? yo creo que es una de las claves también, ¿no? Para favorecer la inclusión, precisamente esa diversidad en toda la amplitud de la palabra. Porque también Sí, hilando también un poco con lo más formal del diseño universal de aprendizaje es lo que pretende, ¿no? El decir, bueno, si yo soy capaz de ofrecer, y claro, para eso la naturaleza nos lleva ventaja y ya nos ofrece muchas posibilidades, ¿no? Si soy capaz como acompañante de ofrecer múltiples opciones para que unos y otros conecten desde donde más, en una actividad concreta, por ejemplo, lo que decía Pablo, una salida a ver aves, pues si puedo hacerlo lo más variada posible, incorporando pequeños estímulos que una vez pongan más el foco en el oído, otro más en la vista, otro más en el movimiento, pues contra más diversidad hagamos, yo creo que la inclusión se facilita, ¿no? Y es un poco la idea también del diseño universal de aprendizaje. Que, es puro risky play. Yo creo que es asumir riesgos claro, y no esperar atreverse. como Claro. acompañantes y como personas humanas que vivimos en un proceso continuo de aprendizaje. Esto es una humanidad en un proceso de aprendizaje que nos queda Claro, y muchísimo. el Entonces, reto grande, mm, claro, porque cuando tenemos un grupo, llevamos tiempo trabajando con él y vamos a tener continuidad, yo creo que poco a poco eso se va construyendo y más si tenemos la suerte de desarrollarlo en contacto con la naturaleza, que yo, vamos, creo que es siempre mucho más fácil, ¿no? Pero claro, el gran reto es, yo entiendo lo que dice Pablo, ¿no? Cuando es un grupo nuevo cada vez, que viene un grupo diferente y te viene una persona y que a priori a lo mejor incluso no sabes, ¿no? Que ahí es donde es mucho más difícil, el reto es mucho más grande, ¿no? Y es más difícil de conseguir esa inclusión. Perdón, y solo por puntualizar, y además el objetivo no es a priori, el objetivo primario es ver aves. Entonces, Claro, no es el objetivo de hacer una actividad. O sea, el objetivo sí es hacerlo inclusivo, pero es la dificultad al mismo tiempo. claro. Entonces, cuando es un grupo solo es difícil. Me están surgiendo un montón de ideas según estamos teniendo el debate, o sea que genial. Y el hecho de poder hacer un programa a largo plazo con actividades inclusivas, que participen distintas personas, que ver la evolución desde el principio hasta el final. Yo estoy con las orejas bien Claro, abiertas. y lo que dice Katia, ¿no? Y Rocío, yo creo que hay que atreverse a hacer cosas diferentes, ¿no? Ahí quizás el reto con actividades como las vuestras es también informar al grupo de que pueden suceder, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que
que si de repente yo me apunto a una actividad para ver aves y resulta que una persona y tengo que acompañar ese proceso, pues ya no es la expectativa, o sea, informar previamente de que puede darse esa posibilidad, ¿no? Que todo el mundo lo conozca, pero es algo que es súper motivador y es apasionante, ¿no? Pero es un retazo. Yo tuve hace Yo en poco esto, también, sí. perdona, no, que en esto soy bastante minimalista también, ¿no? Porque a veces queremos hacer una actividad inclusiva y la tuneamos tanto que al final o es un rollo infumable, ¿no? Porque se simplifica hasta extremos ya insultantes, diría. Y sin embargo no dejamos espacio para la espontaneidad, para lo que pueda surgir, para otras maneras de observar aves, ¿no? A lo mejor alguien es muy bueno escuchando, por ejemplo, pero no viendo, ¿no? Entonces yo creo que el acompañante, sea observando aves o sea haciendo cualquier otra actividad, lo que tiene que tener es una chistera de recursos, ¿no? Es decir, es ser una persona. Yo sé que en esta comunidad, por ejemplo, se hacen muchas actividades también presenciales, ¿no? De conexión con la naturaleza. Y entonces la clave es que esa persona tenga una chistera de recursos que diga, uy, este grupo me está pidiendo o esta actividad iría muy bien con este grupo, ¿no? Entonces, no necesariamente planificar esa actividad, pero sí tenerla en esa baraja de cartas y decir, aquí iría muy bien hacer ahora mismo esto, ¿no? Porque, no sé, hace frío, vamos a bailar, o hay uno que está ya aburrido, pues vamos a mandarle de misión a no sé dónde, ¿no? Yo qué sé, se me están ocurriendo tonterías, pero para mí la clave es la chistera de recursos, que no significa que haya que ponerlos todos en práctica, sino simplemente saber en qué momento, y eso es la experiencia, claro, saber en qué momento es más adecuado uno u otro, ¿no? Mira, Paz, dinos lo de voz, no nos lo escribas en el chat, please, que te queremos oír por lo menos. Paz, que está por ahí escribiéndonos. Hombre, Hola ¿qué tal? chicas, hola. Como Katia no habla conmigo, tengo que verla en estos sitios. Tengo que colar, ¿no? Buenas tardes, me da pena haberme perdido al principio, pero bueno, como lo dejéis ahí grabado, ¿no? Me encanta escucharos siempre y bueno, un poco en aportar a lo que estáis diciendo ahora, ¿no? Que muchas veces se pone tanto el foco en la actividad, ¿no? En que sea perfecta, en que sea, es un poco lo que estaba diciendo Katia, ¿no? Yo pongo el foco, en mi experiencia ahora, muchas veces en el sentido de pertenencia, ¿no? Somos naturaleza, como dice el libro de Katia, ¿no? Y, y es que ya tenemos derecho, ya está todo hecho, ya está todo hecho. Y a veces olvidamos un poco esa parte, ¿no? Entonces, si permitimos los tiempos, si leemos al grupo, lo que Katia decía ahí con el stop, de pararse, me paro y leo al grupo. Y después permites el tiempo, ya no necesitas, a veces ponemos tanto el foco en la actividad antes de leer al grupo, incluso aunque lo conozcas, cada una de nosotras estamos con una energía diferente, en un momento diferente, incluso en el mismo espacio y a lo largo del mismo horario, ¿no? Entonces yo creo que es leer y buscar siempre el sentido de pertenencia. Yo estoy aquí, yo voy a hacer eso y va a surgir sola. Yo lo veo cada vez que bajo al bosque, no vamos preparadas para el juego libre, para todo lo que surja, coger ese impulso y transformarlo en yo soy parte, tengo un año, pertenezco, tengo una discapacidad X, pertenezco. Los niños no se plantean esas cosas, ¿no? Y no tanto en la actividad. Gracias. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Gracias, Paz. Además, con alguien de la experiencia de paz, pues no tengo mucho que añadir. Sienta cátedra, como se suele decir. Bueno, nos quedan 5 minutitos y yo sí que quería, está por aquí Rocío Espinosa, yo creo que estás por aquí todavía, ¿no, Rocío? Rocío nos escribió a la comunidad antes de ayer, pues también un poco a raíz de ver el encuentro y pues, bueno, está haciendo un trabajo fin de grado en la universidad, en la UNED, y os ha dejado por aquí un enlace por si queréis colaborar para ayudarla a este trabajillo. Entonces, no sé si, Rocío, si estás por ahí, lo puedes explicar tú un poquito mejor, porque no sé si hay algún matiz también, que también había algún comentario de alguna persona que no sé si ha podido entrar o no, sobre el interés ya no solo en la inclusión, que claro, eso luego ya es otro tema, ¿no? Sino en la equidad. Es decir, podemos todos educarnos en contacto con la naturaleza y hay igualdad en ese sentido. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no sé si el estudio de Rocío va un poco por las dos vías o no. Entonces, no sé si estás por ahí, Rocío.
Sí, mira, ¿me está por aquí. escucháis? Sí, te escuchamos. Sí. Vale. A ver, a mí me sería de gran ayuda, se le he enviado a todas las escuelas bosque que hay en España, que sois unas 21, 21, 22 o así, ya no solamente a lo que son centros oficiales, sino también a lo que son comunidades, lo que son centros educativos más de gente del campo que ha querido iniciarse en este tipo de educación, que es una metodología, creo que, bueno, para mí tiene un potencial tremendo. Bueno, aparte es que soy agricultora. Ujú. Y entonces, claro, me he criado en el campo y, claro, ahora al terminar el grado, bueno, soy también abogada. Entonces, claro, he estado muy metida en todo lo que es este entorno y, claro, a raíz de me he sacado la mención en PT y a raíz de todo lo que ha estado comentando Katia, me gustaría ver la manera de lo que es el tema de accesibilidad que tienen las familias para eso, introducir este tipo de educación para sus hijos. De qué manera, tanto en zonas urbanas como de manera, la gente que tiene mayor acceso a lo que es la zona rural, poder eso, acceder. Va más sobre el tema de inclusión, de equidad, lo que es la diversidad de alumnos, de niños que puedan acceder a este tipo de educación. Y bueno, serían 10 minutillos a todos aquellos que me permitáis esta posibilidad de poder acceder a esa información, porque luego quien esté interesado, si me deja su correo, le enviaré lo que es el trabajo de fin de grado con todo lo que es el análisis de todos los centros que hayan, bueno, que hayan podido hacerlo. Así que os estaré muy agradecida. Hay otra cosa también que no lo he metido en el cuestionario porque ya me han respondido unos 4 centros o así. Lo envié el viernes y ya tengo 4 contestaciones. Además, muy agradecida con los correos electrónicos y todo sobre el tema de la ratio. Ratio de lo que son alumnos con los maestros o profesores que tengáis en cada uno de los centros. Es que me encantaría. Me hace mucha ilusión. Ujú. Bueno, pues nada. En lo que respecta al acompañamiento de actividades para estos colectivos, ¿no? De discapacidades diversas y edades Sí. diversas, lógicamente la ratio varía muchísimo en función de las necesidades del grupo, de si el grupo se conoce o no se conoce, de si ya tienen Ujú. experiencia o no tienen experiencia, de la experiencia de los acompañantes también. O sea que es para mí por lo menos muy difícil decirte, mira, ratio 1-3 sería perfecto. No podría responder a eso, ¿no? Ajá. Desde luego en el proyecto de naturaleza inclusiva que teníamos era casi eh, 1,5, digamos, 1,5, ¿no? En el sentido que un acompañante o un voluntario, porque eran voluntarios acompañantes, que no es lo mismo que un acompañante profesional, claro, pero más o menos había un voluntario por cada uno o dos personas con discapacidad. Luego es verdad que había más niños porque estaban los hermanos, pero, pero bueno, esto era algo como muy sobre la marcha, ¿no? Sobre lo que se necesitaba en cada salida, porque cada salida era un grupo diferente. Entonces, y además eran personas que no se conocían, algunos tenían experiencia, otros no, capacidades de muy diversa índole, sitios distintos también, porque a veces íbamos a un sitio, otras veces a otro, o sea que todo eso condicionaba un poco las necesidades del grupo. O sea que me temo que no hay una receta así como muy fácil para esto. A lo mejor en grupos más homogéneos o como más Ujú. establecidos quizás sea más fácil, pero en este caso era muy ad hoc, digamos. Sí, es que esta sugerencia precisamente me la hizo un centro que se encuentra por la zona de Cádiz, Ujú. de poder incluirla en la encuesta una vez que la había hecho y dije, bueno, pues la puedo sugerir a posteriori para meterlo, incluirlo también en lo que es el estudio de investigación. Claro. No, no, es una pregunta muy legítima porque hay que organizarse, vaya. Claro. Sí, O sea sí. que No, pero es muy interesante. Muchas gracias porque ha sido, vamos, a mí me ha encantado. espero que Pues haya ayudado. muchas gracias, Rocío, también por animarnos a participar también en tu trabajo. Gracias a Y vosotros. luego conocerlo y compartirlo, pues será un placer también. Y nada, como Gracias. estamos ya casi fuera de tiempo, Jara sí que tenía por ahí que quería
Jara, está Algo que contaros, sí. algo que contar un poco por dar continuidad, ¿no? A lo de hoy y seguir, ya sabéis que nos gusta estar enredadas siempre. Sí. Nos enredamos y estos 2 meses va a haber monográfico Katia porque Sí, bueno, madre mía. tengo un poco en hablaros del club de lectura, que tenemos cada trimestre un libro que leemos pues, relacionado con educación, naturaleza, y damos siempre pues eso, 3 posibilidades para que elijáis, y para el mes de abril pues eso, tenemos el libro de Katia, o sea que Katia vamos. Vais a acabar de mí, está aquí. Bueno, vamos ahí a profundizar bien en tu sabiduría. Bueno, esto ya sabéis que normalmente las elecciones de los libros hacemos una propuesta de 3 o 4, se hace una votación por ahí entre la gente que se anima a votar y esta vez es el que ha salido, o sea, ha sido también un poco Bueno, me casualidad, alegro. ¿no? La primavera que se avecina, ¿no? Sí, es verdad, en una semana yo lo pensaba también cuando estaba pensando en el encuentro, digo, qué semana tan bonita también, ¿no? Para volver a encontrarnos, que nos entra la primavera, es el Día Mundial de los Bosques, del agua, A mí me Sí. encanta. Bueno, a mí es que yo nací en abril, el 1 de abril, entonces esta época me da como la vida. Uy, el 1 de abril, menuda broma para tus padres. En algunos países es una broma, sí. Sí. Así que bueno, pues Os fenomenal. esperamos también en el club de lectura, si os animáis, pues en abril, ¿no? A Sí, finales de esto abril, tenemos ya fijada, la idea es que eso, en el club de lectura vayamos haciendo la lectura y luego ya hemos fijado fecha, ¿verdad, Patri? Que está por ahí también el 21 de abril, ¿no? Que también es una semana chula porque se celebra el Día Mundial de la Tierra. Celebramos el Día del Libro con Katia. Entonces, bueno, os mandaremos la información también, como siempre, de lo que vamos haciendo. Y bueno, antes de cerrar, no sé si se ha quedado alguien que quiera decir alguna cosa rápidamente. Y si no cerramos. Muchísimas gracias, Katia, por estar. Agradecimientos para Katia. ¿El Nada, qué? muchas gracias a vosotras por la acogida, porque después del plantón con la No, wifi hombre, esta, al final, tú que te habías reservado el tiempo fue mala suerte, ¿no? bueno, algo que pasó y ya está, pero bueno, os agradezco esa segunda oportunidad y que haya podido presentaros pues este trabajo, ¿no? Que ya tenía, bueno, recopilado de este tema y me pareció pues una oportunidad muy buena de presentarlo, así que gracias. Pues es un gustazo. Pues nada, cerramos. Yo como soy muy de frasecitas, también me he apuntado una más para cerrar y os la quería leer, que es de Vandana Shiva. Y Vandana Shiva dice que la diversidad es la magia que convierte a la humanidad en una sola familia dentro de un mismo planeta. Entonces, bueno, que sigamos apostando por que la diversidad sea parte de nuestra vida en todas sus facetas. Y además, que muy muchas- importante, Hombre. estamos en un planeta que es el único que tiene chocolate, mucho cuidado con él. Desde luego. Hay Pues que nada. cuidarlo, solo por eso, ya solo por eso. Exacto. Muchas gracias a todas, a todos y nada, seguimos encontrándonos. Que paséis buena tarde. Muchísimas gracias a todos por estar Os he ahí. dejado el